Muy buenos días a todos, gracias por estar conectados el día de hoy en este nuevo servicio de la Iglesia Internacional de Cristo en Santiago de Chile. Quiero que por favor partamos con una oración, por favor acompáñenme. Papito, te quiero dar muchas gracias por lo bueno que tú eres con nosotros, por permitirnos el privilegio de poder conocerte a través de tu palabra. Gracias por tu verdad, gracias por tu guía, que nos enseña, Padre, a vivir una vida acorde a tu voluntad. Gracias por Jesús, por su ejemplo, por sus enseñanzas, Padre, que nos ayudan para poder seguir sus pasos. Te oramos, Señor, que para que tú estés en control de lo que voy a hablar, Padre, que no sea un estorbo yo, mi forma de hablar, mi manera, todo, Padre, sino que seas tú el que llegue al corazón de cada uno de los que está escuchando este mensaje. Gracias, Papito. Esto te lo damos, agradecidos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias por estar conectados el día de hoy aquí por Zoom, o quizás estás viendo en redes sociales, en YouTube o en Facebook. También puede que estés viendo este video de forma desfasada. Contarte que hemos estado estudiando el Sermón del Monte hace ya varios meses. Tuvimos un par de introducciones para conocer de qué se trataba el Sermón del Monte, qué significaba, dónde había ocurrido. Y hemos visto también las bienaventuranzas. Primero vimos un resumen y luego en las últimas clases hemos estado estudiando cada bienaventuranza. Hoy estaremos estudiando la cuarta bienaventuranza. Y para eso quiero que me acompañen a una escritura que está en Mateo 5, versículo 6. La escritura dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. ¿Quiénes han sentido hambre y sed alguna vez? ¿Lo has sentido? Probablemente algunos de acá han sentido alguna vez sed. Quizá haciendo deporte, quizá corriendo por ahí, llega después: ¡wow! Tengo tanta sed, quiero beber agua. ¿O has sentido hambre? Quizá algunos por una condición crítica en la economía de la familia tuvieron que pasar por esa experiencia tan dura, ¿no?, que es el hambre. Y es una sensación incómoda, dolorosa, que nos desespera, que nos vuelve irritables a algunos de nosotros. Cuando tenemos hambre se pueden poner de mal genio, ¿no?, algunas personas. Y que si se mantiene un tiempo prolongado esta condición de hambre y de sed, puede tener consecuencias a nuestra salud, incluso fatales. Generalmente el hambre y la sed están asociados a una condición de pobreza extrema. Pero también podemos sentir sed y hambre por decisión propia. Aparecen las dietas, ¿no? Esas dietas que nunca se cumplen. Si pudiéramos levantar la mano, ¿quién ha intentado una dieta y no la ha terminado? Pero los días que duraste en esa dieta, sin duda fue sentir hambre, ¿no? Hambre, quiero comer. Entonces conoces esa sensación. O también puede haber sido por una razón más espiritual. Haber decidido hacer un ayuno para Dios. Entonces ahí sentiste sed o hambre, o ambas cosas, por un tiempo. Pero, ¿qué hacemos cuando sentimos hambre o sed? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos quietos? No, claro que no. Lo que hacemos es movernos, hacer algo, realizar una acción para obtener alimento o obtener agua. No me quedo sentado esperando a que algo ocurra. Me pongo a llamar a través de una aplicación, por teléfono, hago un pedido, o salgo a comprar algo para beber, para comer, pero eso me mueve a hacer algo. Y en el peor de los casos, si económicamente alguien está tan mal que no tiene para comprar, pide con necesidad para que le den algo de comer. Eso lo vemos mucho en gente que vive en extrema pobreza. Lo hemos visto también en videos, cuando vemos la realidad de otros países que es tan cruda, ¿no? Entonces, esta condición de hambre y de sed, de sentir esto, nos mueve a hacer algo. Y esta escritura, donde Jesús habla: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta condición, esa acción, ese anhelo, ese deseo, dice, tiene que ser con lo que respecta a la justicia.
Bienaventurados, dichosos, felices, los que anhelan, desean y buscan la justicia. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Pero lo voy a anotar como un punto 1. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es justicia? La justicia hoy se ha vuelto algo relativo, algo como la verdad, ¿no? Se ha vuelto algo relativo, algo subjetivo. Ya que lo que puede parecer justo para mí, puede que no sea justo para ti, según nuestras perspectivas. También a veces lo asociamos con un conjunto de buenas acciones en pos de algo o alguien. Y en parte sí es así, pero solo en una parte. También relacionamos la justicia con cuando alguna persona recibe las consecuencias de sus actos o de sus acciones, ya sean buenas o malas. Y en parte también es así. Es un término complejo. Y quiero que por favor me acompañen aquí a la definición de justicia según el diccionario Oxford. Número 1, principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Segundo, la cualidad del justo. Es decir, la justicia es cualidad de alguien que es justo, que vive de esa forma. Ahora veamos las palabras que se usan en la Biblia como justicia, porque son varias, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Para los exegetas, quienes se dedican a estudiar las palabras de la Biblia, no ha sido muy fácil definir y traducir esto. En hebreo, la palabra justicia que nosotros leemos en nuestras Biblias es sadak. ¿Qué significa sadak? Es ser recto, tener razón, ser justificado, ser justo. También se refería a una lealtad a un rey. En griego hay varias palabras que traducen justicia. Una es dikaio, que significa el hacer justicia. La otra es dikaiosume, que significa en sí justicia y rectitud. Y otra es eleomosune, que significa un título de propiedad, limosnas y obras de caridad. Como les decía, es un concepto complejo y con varias aristas. Pero algo que sí sabemos, que justicia es una cualidad de Dios. En eso hay certezas. Y que Él realiza la justicia de forma perfecta. Justicia también tiene que ver e incorpora todo lo que Dios espera de su pueblo. La justicia es algo que se aprende, que se enseña y que se persigue. La justicia es algo que Dios nos da, que Dios nos otorga. Y participamos de esa justicia al vivirla, al practicarla. La justicia nos muestra cómo amar el bien y odiar el mal. En el Antiguo Testamento, la palabra justicia tiene mucha relación con shalom, que es paz, y con justicia social. Y no es difícil percibir ese mismo sentido que había en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento con Jesús. Porque vemos ese sentido de justicia social tanto en el Sermón del Monte como a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Pero, ¿qué anhelamos realmente? ¿O qué debemos anhelar realmente cuando tenemos hambre y sed de justicia? Liberación. Liberación. La justicia de Dios hace que anhelemos liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de la opresión y el sufrimiento, tanto a nosotros como a otros. La liberación de la falta de justicia, de la falta de la misma. La liberación del pecado. La justicia es la liberación del pecado. La justicia es la liberación de la condenación y de la muerte. Para los judíos, la llegada del Mesías, en este caso de Jesús, era sinónimo de liberación. Al igual que cuando Dios usa a Moisés para sacar a Israel desde Egipto, aquí va a usar al Mesías, a Jesús, para liberarnos,
de la esclavitud de la injusticia. Y eso es lo que decían las profecías acerca del Mesías, acerca de Jesús. Una de las más llamativas es Isaías 61, del 1 al 3. La Escritura dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. ¡Wow! Es una potente escritura, llena de esperanza para un pueblo que había sido oprimido. Isaías está hablando del Mesías. Isaías está hablando de Jesús, que Él va a venir a hacer justicia a través de la liberación. Jesús es el cumplimiento de la justicia. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Jesús viene a hacer el cumplimiento de las profecías, viene a cumplir la justicia de Dios. En Lucas 4:21, Jesús dice que esta escritura se ha cumplido. Él menciona ahí, cuando inicia su ministerio, dice, lee esta escritura de Isaías 61 en una sinagoga y dice, esta escritura se ha cumplido hoy. Está diciendo, yo soy la justicia, que Él nos va a mostrar lo que es la verdadera justicia. Y la justicia aquí en la escritura no es una definición filosófica, sino que revela el carácter de nuestro Dios. Segundo punto, ¿por qué vivir la justicia? Porque Dios ama la justicia. Por esa razón, Dios ama la justicia. Y vamos al Salmo 45, del versículo 6 al 7. La Escritura dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Amén. Dios reina con justicia. Él ama la justicia en todas sus formas. En la rectitud, en la misericordia, en la bondad, como veíamos las definiciones, en la limosna, en las obras, en la rectitud. De todas las formas, Él ama la justicia. Y también dice acá, y da a entender de forma implícita, que si no actuamos con justicia, actuamos con maldad. Con Dios no hay puntos medios, con Dios no hay tibieza. ¿Actúas con justicia o actúas con maldad? Salmo 37:28 dice la Escritura, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Este salmo vuelve a mencionarnos que Dios ama la justicia y hace distinción con los malvados. Lo muestra como su antónimo. Es contrario a lo que hacen la justicia. Salmo 146, del versículo 7 al 9. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. La justicia es acción. La justicia de Dios es acción, como todo lo que vemos en el Sermón del Monte. No son ideales, no son ideas bonitas, no. Es acción. La justicia es dar vista a los ciegos, es sostener al que está agobiado, es liberar a los que están cautivos, es dar de comer a los hambrientos, es proteger al extranjero, sostener al huérfano, a la viuda. ¿Cuánto
de esa justicia estamos haciendo hoy? Piensa. La justicia es pensar y ayudar al necesitado, al agobiado, al extranjero, al huérfano, a la viuda, al que está en necesidad. La justicia de Dios es activa, es acción. En Proverbios 31, del 8 al 9, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazle justicia, defiende a los pobres y necesitados. Nuevamente, la justicia es ayudar y levantar la voz por quien lo necesita. La justicia te enfoca claramente en estas escrituras en ayudar a otros. ¿Y por qué vivirla? Porque Dios ama esto. Dios ama que nos enfoquemos en otras personas, no solamente en nosotros mismos. Dios ama que salgamos de nuestro estado de comodidad, de nuestro estado de confort. Dios ama que amemos a otros. Dios ama ver a sus hijos amando a otros. La justicia nos exhorta a pensar y en actuar en favor de los demás. Dios ama eso. Ama la compasión, ama el corazón compasivo, ama el corazón misericordioso, ama el corazón benevolente, ama el corazón generoso. Por eso tenemos que vivirla. Dios escucha las oraciones de los justos. La pregunta es, ¿estoy viviendo en justicia? Tercer punto, ¿cómo vivir la justicia? El vivir la justicia nos hace pensar en lo que debemos hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo la vivimos? Muchas veces llevamos vidas pensando en las cosas que no debemos hacer. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que en nuestra mente está pensando, wow, no tengo que mentir, no tengo que pelear, no tengo que enojarme, no tengo que discutir cuando voy en el tráfico, no tengo que mirar a esa mujer con deseo, no tengo que tener malos pensamientos, no tengo que hacer esto otro? Y nuestra mente vive muchas veces enfocada en el pecado, que no tenemos que hacerlo. Pero la justicia te saca de eso. La justicia te lleva a pensar en lo que sí hay que hacer. La justicia, no en el pecado, en la justicia. La justicia nos ayuda a darnos un enfoque a nuestra mente. Piensa cómo ayudar, piensa cómo servir, cómo ayudo aquí, cómo sirvo a estas personas, cómo sirvo a mi hermano, cómo sirvo a mi hermana, cómo sirvo a los niños, cómo sirvo a los que están en necesidad. ¿Cómo sirvo a mi vecino, a mi comunidad? ¿Cómo sirvo en mi trabajo, en mi universidad? ¿Cómo sirvo? ¿Cómo ayudo? La justicia enfoca nuestra mente y nos conecta con la mente de Dios. La justicia nos ayuda a tener la mente de Cristo, como dice, pueden anotar ahí, 2 Corintios 2:16. ¿Y cómo vivía la justicia de Dios, nuestro Señor Jesús? ¿Cómo la vivía Él? ¿Cómo la practicaba? Vamos a Lucas 7:22. Dice, entonces le respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. El contexto es que Juan el Bautista está encarcelado y envía a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú el Mesías? Y él responde de esta manera, mostrando que estaba practicando la justicia, que estaba cumpliendo Isaías 61 y otras profecías más. Jesús practicaba la justicia. Ahí dice las cosas que estaba haciendo. Sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos, sanando a los leprosos, ayudando a los sordos, anunciando las buenas a los pobres. Jesús vivió la justicia. Jesús vivió una vida de rectitud. Amó a Dios y amó a su prójimo durante su vida aquí en la tierra.
y lo sigue haciendo desde el cielo hoy. Jesús llevó una vida recta, una vida sin maldad, llena de la justicia de Dios, llena de gracia y llena de verdad. Jesús llevó una vida de benevolencia, en la cual mostró bondad, generosidad hacia las personas, sin discriminar por raza, sin discriminar por género, sin discriminar por edad, sin discriminar por estatus social, sin discriminar en el punto en que se encontraban. Él ejerció la justicia. Como sus discípulos y discípulas que están aquí conectados el día de hoy, seguidores de Cristo que han hecho a Jesús su Señor y Salvador, somos llamados a vivir su ejemplo. No es una opción. Y amigo y amiga que estás conectado, te invito a estudiar la Biblia y a conocer más, a que tomes este compromiso, que estudies la Biblia, que conozcas. Dios quiere salvarte, rescatarte de una vida sin sentido, de una vida sin propósito, y usarte como un roble de justicia. Pero esto conlleva un compromiso, esto conlleva un esfuerzo en la vida de cada seguidor de Cristo. Mateo 24, del 31 al 46, dice la Escritura: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Amén. Que así sea. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él le responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¡Wow! Esta escritura en lo personal me desafía profundamente mi corazón, mi vida. Y he visto cuánto necesito arrepentirme muchas veces, constantemente, para llevar una vida acorde a esta escritura. La justicia de Dios es acción. ¿Sabes? Ni siquiera puedo excusarme que sacaron a Jesús de contexto o que Jesús se refería a otras cosas. Es Jesús mismo hablando. Es Jesús hablando. Mateo 24, Mateo 25 habla de la segunda venida de Cristo. Y esto está ahí. De cómo será. Jesús está dejando en claro quién está viviendo y quién no está viviendo en la justicia de Dios. Podemos tapar nuestros ojos, pero eso no nos libra de la justicia de Dios. Vivir la justicia no es opcional para un seguidor o seguidora de Cristo. Si estás pensando que es opcional, que esto de pensar en otros más que en ti, que involucrarte en la vida de otras personas y preocuparte por otros y no solo de ti, y piensas que es opcional, te invito a estudiar más las Escrituras.
te invito a entender lo que Dios dice en su palabra. Necesitamos estar pendientes los unos de los otros. Necesitamos dejar de llevar un cristianismo egoísta, que solamente se enfoca en mis sueños, mis anhelos, mis deseos, mis proyectos, sino que enfocarnos en otros también. ¿Sabes que si llevamos un cristianismo egoísta, donde no se aplica la justicia de Dios, estamos viviendo una mentira? Y un seguidor y seguidora de Cristo no puede vivir así. Debe buscar pensar en los demás, buscar involucrarte con acción. Sí tenemos que orar unos por los otros, y hay que hacerlo, pero eso tiene que ser algo activo. Ayudar a otros, involucrarte con otros. En nuestra iglesia tenemos relaciones de discipulado, en que hay matrimonios que ayudan a otros matrimonios y nos ayudamos mutuamente. Y un hombre a otro hombre, una mujer a otra mujer, y nos buscamos ayudar para poder vivir la justicia. Yo te animo a que si no estás viviendo eso, te arrepientas y busques preocuparte de otro o de otra. Des tu corazón. Preguntémonos, ¿de quién me estoy preocupando hoy? ¿Cómo estoy aplicando la justicia de Dios hoy en mi vida? Un día Dios nos pedirá cuenta de eso, como lo decía la Escritura. Hoy en nuestra iglesia tenemos muy buenos ejemplos de hermanos y hermanas que con familia, con hijos, con trabajo, con distintas responsabilidades, buscan cuidar a otros, están pendientes de otros, buscan enseñar a otros, buscan animar a otros, buscan estudiar la Biblia con otras personas para que conozcan de Dios, buscando que ellos conozcan también la justicia de Dios. Pero también tenemos tristemente también hermanos y hermanas que están enfocados en ellos mismos, solo en sus vidas, solo en sus sueños, solo en sus anhelos, solo en sus trabajos, y que no están viviendo la justicia que Dios nos pide. Y ojo, es Dios quien nos va a juzgar, es Dios quien pide esto. No es una congregación o una iglesia, es Dios. Y amigo y amiga, este es el compromiso al que nos llama Dios. Por eso no tenemos miles de personas o cientos de miles, porque el compromiso es alto. Ciertamente y claramente no todos pueden dar el mismo tiempo, pero del tiempo que tú tienes, de lo que has recibido de Dios, tienes que buscar darlo a otros. De los recursos que Dios te ha dado, dar a otros, preocuparte de los demás y practicar la justicia de Dios. El cuarto y último punto es saciados. Una pregunta: ¿cómo te sientes cuando has ayudado a otros? ¿Cómo te sentiste la última vez que sacrificaste tiempo, dinero, recursos, fuerzas para dar a otro y viste su rostro de gratitud, de alegría? ¿Cómo te sentiste? ¿Lo recuerdas? ¿Sabes que cuando damos a otros, cuando nos esforzamos y damos a otras personas, animándolas, cuidándolas o dándole beneficios económicos o ayudando de alguna manera a alguien que lo necesita, nosotros nos llenamos de alegría? Hay dicha en nosotros, hay emoción en nosotros. Recuérdalo. ¿Cómo te sentiste cuando le diste a alguien algo? Es como cuando das a un niño un regalo. Tú no estás mirando el regalo, tú estás mirando la cara del niño. Porque hay más dicha en dar que en recibir, como dice la Escritura. Cuando tú das tiempo a otros y ves como alguien desanimado se anima. Cuando alguien triste se alegra. Cuando alguien que está pasando, corto de dinero, tú lo ayudas, wow, y ves su rostro, su alegría, su emoción. ¿Cómo te llenas? ¿Cómo te sientes? Satisfecho. Nos sentimos saciados. Esa es la verdad. Piensa en lo real que es esto. Cuando llegamos a ese punto, que salimos de nuestro estado de confort y practicamos la justicia y vivimos la justicia, nos sentimos saciados, nos sentimos vivos, nos sentimos plenos. Porque ya la justicia no es una idea, no es algo bonito, sino que lo estamos viviendo. Y yo te animo, te desafío, te reto a vivir esa vida. No es fácil.
Es más fácil vivir una vida simple, una vida sencilla, una vida sin esfuerzo. Y es por eso que el practicar la justicia trae como consecuencia eso, el sentirnos saciados. Y seremos, obviamente, plenamente saciados cuando estemos junto a Dios en el cielo. Ahí vamos a sentirnos saciados en plenitud. Mira, acompáñame al Salmo 65, versículo 4, dice: cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti, para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Amén. ¡Qué esperanza! Un día estar así con Dios. La esperanza para todos los que mueran fieles en Cristo y que hayan practicado su justicia, que hayan vivido de esa forma, recibirán una completa saciedad. El estar saciado será no solamente un momento, no una emoción, sino que será un estado permanente junto a Dios. Será eterno. Sabemos que ni el mejor de nosotros puede cumplir la justicia de Dios a cabalidad. Y quiero aclarar esto, que no estoy diciendo que son nuestras obras de justicia las que nos salvarán, ya que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Mira lo que dice Efesios 2:5, dice: nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Así es por gracia que somos salvos. Nadie puede cumplir a cabalidad la justicia de Dios. Pero la gracia sí tiene que provocar vivir en justicia. Y mira, 5 versículos más abajo, dice en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Las obras no es algo malo, no es algo que no hay que hacer, al contrario, hay que hacer movidos por la gracia de Dios. Movidos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso es algo que tenemos que poner en práctica, como dice la Escritura. También lo dice en Tito 2, versículo 11 al 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad, que es la falta de devoción, y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Es decir, la gracia provoca vivir con justicia. Lo hace la gracia. La gracia de Dios nos enseña a vivir de esa forma. Y demos gracias a Dios por Jesús, porque Él sí cumplió en plenitud la justicia de Dios. Y podemos, al unirnos en Él, en el bautismo, revestirnos de su justicia, revestirnos de Cristo, y así presentarnos un día delante de Dios confiados, porque su gracia nos va a cubrir, porque estuvimos viviendo en justicia, buscando hacer su voluntad. Amigo y amiga que estás conectado al día de hoy o que estás viendo este video, te animo a estudiar la Biblia nuevamente, a conocer el plan de salvación. No podemos vivir sin hacer obras de justicia, pero tampoco podemos ser salvos solamente haciendo obras de justicia. Tenemos que conocer de Jesús. Y te invito para eso a estudiar la Biblia. Necesitas a Cristo, como yo lo necesito y como cada uno de nosotros lo necesita. Anhelemos vivir la justicia de Dios y podremos llevar una vida plena en la que nos sentiremos realmente saciados. Ahora tomaremos la comunión, donde recordando a Jesús, su sacrificio, su muerte y resurrección, recordando que Él es nuestro Salvador y que nos dejó un claro ejemplo de cómo vivir en justicia, con la promesa de un día ser eternamente saciados. Oremos, por favor. Padre, te quiero dar tantas gracias por las Escrituras, por cómo nos llenan de verdad, de claridad,
de dirección, Padre, cómo nos enseñan a vivir en justicia. Gracias por advertirnos, darnos esas advertencias de amor para vivir ahora esta vida, para presentarnos justo delante de tus ojos, a través de Cristo, a través de su sangre que fue derramada a nuestro favor. Y recordamos hoy eso. Y te ruego que por favor bendigas el pan y el vino que simbolizan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por amarnos, por haber enviado a Jesús. Y en el nombre de Él te oramos. Amén. Que tengan una muy buena tarde.